Hola a todos. Pues mucho tiempo sin vernos. Pues aquí estamos. Lo siento que estaba tanto tiempo ausente, pero la vida tenía otros planes conmigo. Pero ahora he vuelto y hay muchos cambios. Encima de todo, me gustaría comunicar a todos vosotros que tengo un nuevo proyecto, eProject, y que es una plataforma de información que proporciona información selectiva y de alta calidad y con una analítica al fondo. Y en el conjunto de mi trabajo de siempre, para decirlo de una forma, de la conciencia. Porque tenemos que trabajar juntos, esta es mi creencia, y por eso he creado eProject. Tenemos que unir fuerzas para afrontar los retos que tenemos ahora mismo. Porque es muy, muy claro, que podemos ver ahora muy bien, que nuestra sociedad está enferma. Así de simple, está enferma. No se trata de pensar, qué malo, no, pero está enferma. Lo mismo como ahora está la gripe y la gripe el coronavirus, que nos enseña muy bien hasta qué grado nuestra sociedad está disfuncional. Y ahí nosotros necesitamos información válida en el contexto de trabajo de la conciencia. Y esa es exactamente la idea. Porque tenemos en un lado la gente que trabaja en lo interior, la conciencia, el desarrollo personal, o lo llamamos espiritual, que es muy necesario. Y naturalmente que hay que seguir trabajando. Y al otro lado son las personas que trabajan en el exterior, que hacen un gran trabajo. Y gracias a estas personas tenemos tanto progresos en la vida. Ellos trabajan en la política, en el ámbito social, cultural, económico, ambiental. Y eso también es esencialmente necesario. Pero normalmente ambos no trabajan realmente juntos. Los del exterior, para decirlo de una forma, piensan primero tenemos que arreglar la sociedad para dar un ámbito, un ambiente para las personas puedan desarrollarse. Y naturalmente hay una cierta verdad en esto. Una persona que tiene hambre no tiene fuerza para pensar. Hay una verdad, no hay nada de discutir de este. Pero se puede también hacer lo otro al mismo tiempo. Se puede trabajar lo interior, se puede desarrollar la conciencia, se puede ser espiritual, al mismo tiempo que se trabaja por fuera. En muchos de nosotros, y esa es mi experiencia como terapeuta y con mis años y años trabajando con la conciencia, que la gran mayoría de las personas que trabajan lo interior creen primero tengo que arreglar lo interior y luego ves que cuando tengo un suficiente grado de madurez interna puedo aportar algo a la sociedad y cambiarla. Y ahí también hay una gran verdad en ella, definitivamente. Nadie duda esto. Pero no hay que decidirse entre ambos. Se puede unir ambas cosas juntos y trabajando al mismo momento, junto en el mismo instante. Porque la vida misma siempre funciona solamente en el momento presente. La vida no conoce que primero esto o primero lo otro y luego otro. No. La vida sucede ahora. Y así también podemos unirnos y trabajando juntos ahora. Y esto es realmente necesario, porque nosotros tenemos unirnos. Porque hay una gran resistencia de personas o de un sistema inhumano, el radicalismo del mercado, también se llama neoliberalismo,
y también una estructura de la conciencia que es el egocentrismo, que se resisten al cambio. Y esas estructuras son muy poderosas. Son externas, claro, y también son internas. Pero estas estructuras no son tan todopoderosas que aparecen o que nos quiere vender los medios oficiales, la propaganda, el lavabo de coco que hay por tanto parte. No. El poder está con el pueblo, es decir, con nosotros, con cada uno. Pero solamente cuando unimos las fuerzas. Si cada uno trabaja en su cosa, no hay suficiente fuerza que podemos crear para tirar abajo todos estos muros y toda esta estupidez y toda esta ignorancia. Pero no de modo de lucha, sino realmente desde la comprensión de la conciencia que hay otro camino. Y este camino nosotros podemos ir, porque nosotros tenemos el poder, nosotros somos el poder. El Estado no es nada sin nosotros. Las grandes empresas son nada sin nosotros. Si nosotros cambiamos, ellos también cambian, porque ellos, decimos la gente, la clase gobernante, también son parte de la familia global, de la familia humana. Y también son esclavos. Yo personalmente siento compasión para las personas que necesitan poder. Una persona consciente no necesita poder. ¿Para qué? para quitarse la maravilla de la vida, del momento presente. Así, el e-project es exactamente esta idea. Ofrecer una plataforma donde los dos se encuentran, donde hay información válida sobre qué está pasando en el mundo, en el contexto con el trabajo de la conciencia. Hay una nueva página web, claro, es eproject.live, y hay un nuevo canal de YouTube, aparte de todo de medios, social media y toda esta cosa. Entonces, los enlaces son abajo en la descripción. Entonces, os invito a hacer un vistazo mirando y ya me contáis. Y si os gustáis que ves y queréis formar parte de por favor, inscribíos en el canal y también en la página web para estar al día, porque estoy trabajando muchísimo y casi todos los días publico algo. En realidad, ya todos los días estoy publicando algo. Y este canal yo voy a utilizar básicamente solamente, entre paréntesis, para mi trabajo como artista. Porque artista, siempre voy a ser artista y no voy a dejar de hacerlo. Y también de algunos artistas voy a publicar cosas que me gustan personalmente. Pero mi trabajo principal es ahora el e-project, porque yo quiero aportar algo para el cambio, porque necesitamos un cambio. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de tanto, no solamente seres humanos, animales, todo el planeta sufre por nuestra forma de vida. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién va a hacerlo? Así, os invito al e-project. Mi nombre es Carsten Ramser, os deseo lo mejor. Y encima de todo, os deseo ser consciente. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao.